Ministerio Guerrero de Reino.org. Yo ve mi guerrero. Alguien déme el revoltillo por ahí a Omar porque no me gritó. Así que estamos a través de www.mapgrip.net y Jehová es mi guerrero. Oye, aquí hay gente, se supone que eso es más duro. Faltaron un montón, pero hay por ahí gente que... ¿Ah? Oren por el pastor Germán, está enfermito. Así que, y tenemos a la hermana Norma que está con su familia camino a Tampa, ¿verdad? Y la otra hermana Norma también está en San Agustín. Y hay otros hermanos que se excusaron también, que no están. Y Lete está en Puerto Rico y Jesús están comiendo mofongo a todo lo que da. Usted sabe que si es guerrero tiene que comer mofongo. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Versículo del 1 al 2, especialmente el versículo 2, y vamos a continuar con la serie de Trabajando Nuestro Destino. El viernes tuvimos una noche espectacular, ¿verdad? Tuvimos la visita del obispo Tommy Camacho. Tuvimos un tiempo poderosísimo. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, ¿lo tienen? Damos bienvenidos a las visitas. Tenemos una hermana que no quiere ni que le traduzcan ni nada. Ella dice que el Señor le envió aquí. Vamos a ver. Aleluya. Delois Branch, give a hand to the Lord for her. Aleluya. God bless you. Hope that the Lord have a word for you today. Amen. Así que tú le vas a traducir. You gonna translate to her? Good. Eso es lo bueno de tener gente linda en la casa, ¿verdad? Amén. El sábado tuvimos el segundo taller de liderato. Vinieron como 15 personas otra vez. Estuvo poderosísimo también. Así que estamos trabajando cosas lindas en medio de nuestro. Amén. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Cuando lo tengan digan amén. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el versículo del día de hoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, te doy gracias por esta poderosa mañana del Señor. Aleluya. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Señor, te doy gracias por los amados que están en medio nuestro, Señor. Aquellos que no pudieron venir, Padre, les bendecimos. Envía tu sanidad sobre el pastor Germán en esta mañana. Bendecimos al apóstol Quintana y a su esposa que están ministrando en otro lugar, Padre, y que están en medio nuestro también, Señor. Úsalos con poder de manera especial, Padre. Te glorificamos, te damos gloria y honra, Padre. Y te pedimos que tu boca, Señor, ahora mismo tome autoridad total sobre mi boca, Señor. Y que seas tú obrando, glorificándote, Señor, impartiendo conforme al propósito que diseñaste para esta iglesia, lo que tú quieres, Señor. Aquí estoy, Padre Santo, reduzco mi ser, te doy gracias, gloria y honra. Bendigo las naciones, los que nos están escuchando a través del internet, Padre, y que tu nombre sea glorificado de ahora y para siempre. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Levante su Biblia y repita conmigo, esta es mi Biblia. Esta es la palabra inmutable. Yo soy lo que ella dice que soy. En ella está escrita mi herencia, mi sanidad, mi bendición. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo recibo en esta mañana el poder sobrenatural que hay en ella. El mismo poder de resurrección que hubo en Cristo opera en mí también. En el nombre poderoso de Jesucristo. Den un aplauso al Señor, aleluya. Y ahora sí que nos vamos. Hay una traducción, lenguaje actual, que traduce este versículo 2, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús,
pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de todo sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Wow. Quiero que podamos entender, según lo que hemos estado hablando a través de la serie, que hay un propósito que está diseñado para ti, que es únicamente para ti, y que a la misma vez es un propósito por el cual Dios te llamó para trabajar colectivamente como iglesia. Es algo que Dios lo diseñó especialmente para ti. Es una aportación que Dios te dio a ti para un lugar específico. Es algo que Dios depositó, derenió en ti, como dice el libro de Efesios 4, ¿verdad? Que Él mismo se desprendió de sí mismo y le dio dones a los hombres. Y le dio a cada uno de ellos conforme a la gracia de ellos, que Él le dio conforme a su gracia, ¿verdad? Conforme a la capacidad que nosotros tengamos de manejar aquello que Dios nos suelta para el propósito. Es algo que Dios dio, lo entregó de sí mismo, es una aportación que a la misma vez es una aportación que nosotros podamos dar en el lugar donde Dios nos pone. Es una misión, es una responsabilidad donde Dios nos va a usar en un lugar y de acuerdo al plan específico que Él mismo trazó. Alguien diga amén. Y es necesario que todos nos identificamos no solamente con el propósito, sino con el que Dios nos llamó, pero también con el entorno donde Dios nos llamó a depositar ese depósito divino de Dios. De tal manera que cuando nosotros comencemos a trabajar con ese depósito, nosotros podamos estar identificados tan y tan totalmente con eso que terminemos siendo una misma cosa. ¿Me entienden? Es algo que nos va a dar o añadir a la identidad de lo que Dios ya hizo en nosotros. Es algo que Jesús mismo fue, ¿cómo puedo decirle? Jesús mismo fue de testimonio de lo que le estoy hablando, porque Jesús estuvo bien ligado con su propósito, y Él cuando hablaba con sus discípulos, cuando se identificaba con sus discípulos, decía a sus discípulos: mi Padre y yo somos una misma cosa. Cuando dice mi Padre y yo, está hablando no solamente de lo que es Dios, sino del propósito de Dios, y está hablando de todo lo que compone Dios, ¿verdad? Dice, Él y yo somos una misma cosa. Somos una misma cosa. Y es como Él mismo proyectando esa identidad del Padre en Él y de Él en el Padre, y del propósito en Él y Él en el propósito. Nosotros necesitamos llegar, ¿verdad?, a ese punto de nuestra vida que nosotros podamos identificarnos no solamente con el propósito, sino con el entorno en que nosotros estamos. Jesús, cuando le habló a sus discípulos en Juan 14:20, en aquel día le dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Como una conexión divina de identidad, donde la identidad de Dios está sobre el Hijo y la del Hijo sobre el Padre. Y la del Padre y del Hijo, en conjunto, todos nosotros podemos representarlo a Él, podemos identificarnos a Él. Dígale a alguien: Dios te dio una identidad propia, pero también te dio una identidad colectiva. Dígaselo. Amén. Es como una identidad completa, ¿verdad? Un complejo de identidad que todas significan una misma cosa. Amén. Y eso es lo que se llama una identidad diversificada, donde la gente se relaciona con la fuente y con el propósito a la misma vez, con el entorno y con su propósito. Un amado apóstol, le dije yo la otra vez, ¿verdad?, y quiero repetir esto nuevamente, ¿verdad? En una ocasión se me acercó y me trajo un ejemplo referente a eso, y él me dijo: ¿sabe qué? Cuando a mí la gente, él es puertorriqueño, me dijo, cuando a mí la gente me hablan de Florida, si me hablan de Miami, yo puedo identificar a Miami por Guillermo Maldonado, ¿verdad? Porque es como una identidad ya que hay con esa ciudad, con este hombre. Y si cuando a mí me hablan de Orlando, como él pertenece a una línea de una gente, de un grupo específico, me dijo, pues yo pienso en Generación de Fe, porque él pertenece a ese grupo.
Me dice, pero cuando a mí me hablan de Jacksonville, yo pienso en Guerreros del Reino y pienso en Luis Cintrón. Es una identidad que ya él la ha relacionado, la ciudad con el llamado y el llamado con el ministerio. Gracias, Wilmer. ¿Me está entendiendo? ¿O no estamos perdidos? Estamos aquí. Es una identidad. Es algo, ¿verdad? Que si usted se fija en la Escritura, hasta los mismos discípulos, Pedro cuando estaba huyendo, después que negó al maestro, la gente decía, este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya lo identificaban, ya hubo una identidad con él, ya sabían dónde se reunían ellos, sabía cómo sus discípulos caminaban, cómo sus discípulos comían, los miraban, ya sabían, podían identificarlo, llegaron a ser uno mismo entre ellos. Amén. Y cuando nosotros estamos ligados al propósito y tú eres parte de ese entorno, nuestro comportamiento, las cosas que nosotros hacemos cambian, porque hasta la misma actitud cambia. Ya no se trata de que tú estás en Guerrero de Reino y tú tienes que someterte a trabajar para Guerrero de Reino. No, es que ya la identidad tuya es tanta y tanta con el ministerio que tú fluyes. Y tú no esperas que nadie te lo diga porque eso espontáneamente sale de tu mismo espíritu. Es algo, ¿alguien me está entendiendo? Es como estar ligado con el entorno, con el propósito, con el lugar. Hay gente que se han ido de esta iglesia para otros lugares, otras ciudades y no hacen más que hablar de esta iglesia. Ellos no se pueden sacar porque se identificaron tanto con el entorno, con lo que Dios está haciendo. Tenemos el ejemplo de la hermana Margarita, del hermano Miguel. Ellos están allá en Orlando, pero la mente de ellos está aquí en esta casa. Es algo, ¿verdad? Como que te identifica, es como que termina tú siendo uno y ya eso como que te hace falta. Dígame. Y cuando tú te identificas, todo, hasta la actitud le cambia. Uno le coge cariño al lugar, respeto, amor, dedicación, esfuerzo, porque estamos convencidos de que aquello que nosotros hemos soñado, aquello por lo cual Dios nos llamó a ejercer y donde nosotros podemos poner nuestra semilla, que no solamente le vamos a dar crecimiento al lugar, nos vamos a dar crecimiento también individual el uno al otro, vamos a llegar al destino donde Dios nos llamó a trabajar. Amén. Y para eso necesitamos entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros como personas no podemos trabajar o existir independientemente de un entorno. Tenemos que estar conectados a un lugar. Necesitamos. La gente que se aíslan son la gente que se mueren. Bíblicamente, históricamente, usted puede leer que cuando un lobo va a atacar un rebaño de ovejas, busca las que están aparte del rebaño, las que están aparte, las que se aislaron, las que de alguna manera el enemigo puede entender y puede ver y dice, hay debilidad ahí, déjame, está muy susceptible, déjame acorralarla, buscar la manera de sacarla del rebaño y atacarla. Y a veces no entendemos por qué vienen las situaciones sobre nuestra vida, pero fíjate, cuando yo estaba escribiendo ese mensaje, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a poner todo esto junto del propósito de todo esto? El Señor me dijo, mira, ministra de esto, dígale a alguien, no sueltes lo que Dios te dio para el lugar que Dios te dio para alcanzar tu propósito. Dígaselo a alguien, dice, no lo suelte. Dile a alguien, no lo suelte. Dígaselo con fuerza, diga, no lo suelte. No sueltes lo que Dios te dio. Amén. Así que es interesante, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir independiente de ningún, o sea, del entorno, ¿verdad? Porque es como decir, es una cara sin ojo, ¿verdad? Una cara sin nariz o sin oreja. Está incompleta. Porque cuando Dios piensa en gente, piensa en un cuerpo. Bendito sea Dios. Gracias, pastor, por su amén. Por lo menos el pastor menea la cabeza, amén. Dígame en algo para saber que estoy hablando, por favor. Aleluya. Y cuando Dios piensa en la iglesia, no piensa en un individuo, piensa en un cuerpo. ¿Ves? Y cada cuerpo tiene una función y cada función añade al cuerpo.
Nuestras manos se fortalecen, nuestros ojos se fortalecen, nuestras piernas se fortalecen. Es una conexión porque está todo conectado a un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí. Diga conmigo diseño. Yo le dije anteriormente que los diseños de Dios, ¿verdad? Dios siempre da un diseño para un lugar específico y son diseños que no son estéticos, sino que son funcionales. Dios nunca va a dar una visión y va a llamar a una iglesia para hacer estética. Yo por eso creo que, y estoy muy convencido y siempre lo digo, que Guerreros de Reino Dios lo llamó con una asignación especial aquí en Jacksonville. A nosotros no nos llamó para abrir otra iglesia, pues a Dios, si Dios le diera la gana abrir la iglesia, estuviera abriendo iglesia por todo desde aquí, eliminaría Walmart, todo eso por ir para abajo. Y es que Dios, cuando necesita hacer algo, Dios le va a dar la convicción a la gente que están trabajando ahí de que Dios lo llamó con propósito, Dios lo llamó con una asignación. En pese a eso, Dios le va a poner el peso por la ciudad, el peso por la visión, el peso de cómo correr la visión, el peso de cómo guiar. Le va a dar un idioma para el diseño. Fíjese, en eso yo siempre le digo a la gente, no esperen de mí que escuchar un mensaje que yo no lo puedo dar porque Dios no lo puso para mí. Mi mensaje está puesto para el diseño que Dios dio para esta casa. Por eso yo no le puedo predicar como T.D. Jakes, ni como Clifford Dollar, ni como Joseph Spring. No esperen de mí nada de eso, porque Dios me dio un lenguaje para esta casa y un diseño para esta casa que es único. Y está trabajando, usted lo ve como Dios sigue añadiendo poco a poco y Dios sigue haciendo cosas poco a poco, que quizás hay gente que no lo puedan comprender. Bueno, en el proceso lo van entendiendo porque Dios le va a ir mostrando que a pesar de no entenderlo, Dios sigue haciendo lo que Él decidió que iba a hacer. Es el propósito de Dios, es el diseño de Dios. Que cuando Dios dice esto es un diseño, es algo que yo lo moldeé de esta manera, es algo que lo preparé para eso. Le voy a dar un idioma, le voy a dar una identidad, le voy a dar un diseño, lo voy a llevar al cumplimiento de ella. Y no solamente se van a beneficiar todos de eso, porque para eso fue que los llamé. Una de las cosas que más me gusta del ministerio de Jesús es la capacidad con que Jesús hacía las cosas. Fíjese que Jesús todo lo que hacía, lo hacía porque lo conocía del Padre. Diga amén. Y Jesús todo lo que hacía, lo hacía porque conocía al Padre. Conocía el deseo del Padre. Conocía el idioma del Padre, conocía cuál era la idea del Padre, conocía cuál era la visión del Padre, conocía lo que el Padre quería. Ya Jesús decía, no, esto es lo que a mi Padre le gusta y esto es lo que yo voy a hacer. Y eso fue una de las cosas que le dio victoria al ministerio de Jesús. Él tenía bien claro lo que el Padre quería, el propósito para cumplir, y no solamente a él, escuche bien, el propósito y todo lo que Dios, lo que el Padre quería, era una estrategia divina de Dios. Escuche bien, que le iba a añadir al Padre gloria, le iba a añadir al Hijo un trono y le iba a añadir a nosotros la salvación y el privilegio de disfrutar la bendición que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para nosotros. Todo está entrelazado, es como una estrategia divina de Dios. Amén. Es algo poderoso, ¿verdad? Que cuando uno se pone a leerlo y escucharlo es algo demasiado efectivo. Y una de las cosas que daba más efectividad dentro del propósito era la plena confianza de lo que Dios le llamó a hacer a él. Y es algo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros tenemos que estar convencidos para qué Dios nos llamó, porque cuando eso sucede, nosotros nos concentramos en aplicar el depósito de Dios para el lugar que Dios nos llamó. Por eso preparamos eso de esa manera, porque el propósito de Dios es un rompecabezas. Tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas. Y cuando tú juntas tu pieza con la mía y la mía con la tuya, los dos podemos formar algo. Quizás se ve reguereteado ahora mismito, pero si tú pones todas las piezas juntas, tú vas a lograr algo. Gracias, Carmelo. Tú pones todas las cosas juntas, unidas, y cuando las pones juntas, se ve algo. Se ve algo. Como un rompecabezas
coges la caja, lo compraste, lo vira patas arriba como hace mi nieta, que no le importa lo que haga. Es que yo la amo, man. Y a mi casa y lo primero que hace es, ¿dónde está la caja de los juguetes? Y a ella no le importa si eso está limpio, está recogido y todo, ella hace eso, ¿sí? ¡Pra! Y ese jeguero que tú no puedes caminar por todo el cuarto. Pero cuando tú coges todas esas piezas que se ven todas desordenadas en el piso, por eso es que a mí me encanta el propósito de Dios, porque cuando Dios te ve a ti y ve tu debilidad, Dios dice, yo necesito trabajar con tu debilidad para moldear tu debilidad y trabajarla para el propósito. No es que yo te voy a complacer en tu debilidad, es que yo voy a usar tu debilidad para el propósito, y en el propósito te voy a enseñar que tú puedes ser un mejor hombre. Vas a ser una mejor mujer, vas a cambiar. ¿Por qué? Porque Él mismo lo está haciendo por ti, pero Él necesita que tú te conectes con Él para que Él te pueda dirigir. No hay manera que usted coja un carro de control remoto y le cambie el código al control y pretenda que el carro funcione. Mira qué lindo, una cruz en el medio es lo que lo une todo. No hay manera que usted coja un carro de control remoto, por más brillante que usted crea, que le cambie el código al control y pretenda que ese carro va a funcionar. Eso no funciona. Usted lo puede poner como quiera, eso no funciona. Igual que si nosotros nos distanciamos de la cruz, nada de lo que está ahí se va a unificar, porque la cabeza siempre va a ser Él. Si hay algo de identidad que usted va a ver en Jesús, es que cuando usted habla de cruz se va a acordar de Él. Cuando usted va a hablar de enfermedades se va a acordar de la cruz. Cuando usted va a hablar de liberación se va a acordar de Él, de la cruz y de todo lo que Él hizo por su vida. Porque es una identidad misma que Dios preparó para trabajar. Es algo poderoso, ¿verdad? Jesús era que tenía bien claro lo que quería el Padre. Conocía el propósito para cumplir, y eso le iba a añadir al Padre bendición, gloria, y todos los que creyeran en Él también iban a recibir el beneficio. Y una de las cosas que dan más efectividad dentro del propósito es la plena confianza de lo que Dios te llamó, porque cuando eso sucede tú te concentras en tu llamado y en tu aportación. Efesios 4 lo dijo ahorita, ¿verdad? Jesús le dio a cada uno una gracia, un don, una capacidad para construir el propósito de una esfera dentro de un diseño único que Él mismo preparó. Amén. Ese es el cumplimiento de un diseño, un propósito que complementa el deseo de Dios para esta ciudad. Dentro del propósito Dios puso los elementos, las piezas, las atmósferas, la esfera, lo cual fue diseñado por Dios para añadir a lo que ya tú eres, para la edificación, crecimiento y madurez del cuerpo de Él. Por eso que cuando nosotros nos rehusamos a darle a Dios lo que Él nos dio a nosotros, ahí es que se levanta todas las adversidades alrededor nuestro y nosotros decimos, pero es que, Señor, si yo busco tu rostro, yo hago esto. No, lo que pasa es que Dios te dio algo a ti y tú estás caminando fuera del propósito. Tú no se lo quieres dar. Porque hay gente, o sea, que a veces se meten que son Sansón Melena. Yo puedo aguantar latigazos por ir para abajo. Y Dios no castiga a nadie, nosotros provocamos nosotros mismos recibir lo que nosotros mismos sembramos, porque hay una ley espiritual que dice que todo lo que el hombre eso mismo va a cegar. Yo le decía antes a mi hijo cuando era chamaquito, si te buscaste, lo voy a decir así claro como decía, si te buscaste fuerte para tu fundillo, ahí está. Fuiste tú, no fui yo. Yo te advertí, yo te dije el plan, cómo correrlo, cómo decirlo. Estoy hablando de un padre a un hijo. Exactamente Dios lo hace con nosotros. Somos equipados para un destino y un propósito. Para aportarlo, soltarlo. Escuche bien, mientras más tú aportas de lo que Dios puso en ti, más Dios añade a tu vida. Por eso es que la gente que no cree en el diezmo y la ofrenda siempre están pelados, ¿verdad? Porque no creen en eso. Creen que Dios le está quitando el dinero o el pastor lo necesita para pagarle el Lexus. ¿Tú me entiendes? Yo tenía carro antes de venir aquí, mi hermano. No se equivoque. Y tenía una empresa antes de venir aquí también. Y vivía bien. ¿Me entiendes? Dios
nos da a nosotros la capacidad, escuche bien, la capacidad y la oportunidad, y lo dice en el libro, en uno de los libros de Deuteronomio, dice que Él a nosotros nos dio el poder de hacer la riqueza. Dios puso la capacidad y el poder en ti de salir del hoyo en el que tú estás. Dios puso la capacidad y el poder en ti de poder progresar en tu vida y que todo lo que esté en tu atmósfera y alrededor tuyo, a tu familia, a tus hijos, tu familia más cercana, se beneficien del poder que hay en ti, que tú estás soltando y que a la misma vez lo estás soltando, Dios te sigue llenando. Dios no puede llenar una copa que esté llena. Yo le digo al Señor, Señor, vacía mi copa todos los días y llénala todos los días. ¿En qué tú quieres usarme? ¿En qué tú quieres que yo bendiga? Ale, búscame a alguien que yo pueda bendecir hoy, Señor. Búscame a alguien por la que yo pueda orar por ella. Ponga a alguien en el camino para yo poderlo bendecir. Uno de los principios más poderosos de liderato lo escuché yo en un libro de Powell. ¿Cómo se llama él? El general de los Estados Unidos. Ese mismo. Es el mismito. Colin Powell. Y Colin Powell escribió uno de los artículos de un libro que él escribió, algo bien poderosísimo, ¿verdad? Que él dice, ¿verdad?, que nosotros como líderes, el día que dice él, el día que un líder deje de escuchar las quejas de sus soldados, ese día dejó de ser líder. Porque entonces la gente no van a depender de él, van a depender de ellos mismos y ahí que vienen los errores. Y en un ejército, todo el mundo tiene que ser dirigido por un líder. Porque en un ejército tú no vas a la guerra y tú planificas tu propia estrategia sin saber que hay un hermano al lado tuyo que si tú cometes un error le va a costar la vida a él. ¿Eso no es cierto, pastor? Pastor dijo un ejemplo en la clase de liderato el sábado poderosísimo. Él tenía gente a su cargo que él los tenía que entrenar para la batalla. Entonces él los enseñó a seguir instrucciones y él velaba el frente de ellos y velaba las espaldas de ellos. ¿Para qué? Para que todos ellos llegaran al lugar donde tenían que llegar. Al final recibieron una medalla y lo llamaron a él que por qué no le habían dado una medalla. Le dice, no, la medalla la tienen ustedes se la ganaron. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de ustedes veló la espalda del otro, la entrada, la salida del otro y todos trabajaron por un mismo propósito. Y eso es lo que hace el propósito, eso es lo que se llama poner todas las piezas, trabajar las piezas para el destino que Dios nos llamó a trabajar. Amén. Y dentro del propósito Dios puso elementos, las piezas, la atmósfera, la esfera, la cual fue diseñada por Dios para añadir a lo que ya tú eres para la edificación, crecimiento y madurez de un cuerpo, creciendo en conocimiento, función, sin dejarse mover por ningún tipo de doctrina, ni nadie que venga de afuera a moverlo. Mire, esto es tan y tan poderoso que cuando tú te conectas a tu entorno y tú empiezas a darle en tu entorno, la gente allá afuera te van a decir, tú eres de Guerrero del Reino. Porque cuando te oigan hablando, te van a ir hablando a ti diferente a como hablan otra gente de otra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque durante 18 años que llevo aquí, yo lo que oigo son quejas allá afuera. Pero cuando usted se conecta a lo que Dios está haciendo, que paulatinamente está progresando, haciendo cositas pequeñas, porque son las pequeñas cosas que la gente no aprecian, porque cuando tú empiezas a ver los pequeños detalles, que si los jóvenes están bien envueltos, que si aquello está pasando, que si la gente quiere aprender liderato, que si hay una hermana que quiere levantar un ministerio para esto, que si hay otro que está deseoso de trabajar esto. Mire, una niña de las jóvenes, le dijo, la hija de ella yo creo fue, le dijo a una de las madres aquí en la casa, ¿sabe qué? Yo nunca había estado en una iglesia más poderosa que esta. Aquí me caso, aquí tengo mis hijos van a tener a sus hijos y todos van a estar en la misma iglesia. Solo dijo una joven que no lleva ni un año en esta iglesia. Entonces, tenemos que preguntarlo, ¿qué es lo que la gente ve que nosotros no vemos? Que estamos aquí ajejados. Ajejados, como decimos en Puerto Rico. ¿Es o no es? Dígale a alguien, conéctate con tu esfera. Dígale, conéctate con el lugar donde Dios te trajo. Amén.
Mire, amado, usted nació para un propósito que es único. Dígale a alguien, yo nací único. Pero nací para un propósito, dígaselo. Dígale, yo nací único, pero nací para un propósito. Y aún con mis debilidades, con las debilidades nuestras, mis defectos, Dios estableció propósitos grandes en nuestra vida. A pesar, Dios estableció un propósito eterno, poderosísimo, a pesar. Y pensó en ti y pensó en mí. Pues yo escribí el otro día algo poderosísimo. Me llegó esa musa así, esas que le llegan a uno bien brutales. Y yo escribí en el Facebook, eres el milagro más grande que existe en lo natural. ¿Sabes por qué? Porque tú eres único. Nunca escondas lo que te hace diferente, amado. Existe un propósito para tu vida que solo tú puedes llevar a cabo de la mejor manera para este tiempo y por esa razón es que tú estás de pie. Tú no estás de pie porque tú eres Sansón Melena. El poderoso es Dios. Sí, el poderoso es Dios. No es que tú sabes más que nadie, tienes más revelación que nadie, ni oras más que nadie, ni ayunas más que nadie, ni diezmas más que nadie. Es que Dios tiene propósito contigo y la razón por la que te levantaste ni tan siquiera fue porque la alarma sonó esta mañana. A muchos de nosotros el Espíritu Santo nos dio una patada por el trasero y nos dijo, levántate que vas para la iglesia aunque no quieras, aunque tu cuerpo esté cansado, aunque tu mente esté cansado. Toma lo que yo te he dado porque necesito que sigas caminando. Y Dios lo hace de esa manera porque Dios quiere que tú cumplas tu propósito. ¿Cuánto tiempo te va a lograr? No depende de Él, depende de ti. El tiempo que te va a lograr llegar a tu destino y encontrar tu felicidad depende de ti. Porque todos los días Dios te va a dar una oportunidad para que tú ejerzas tu propósito y lo que Él te llamó a hacer. Y todos los días Dios seguirá esperando hasta que tú te pongas para tu número y lo hagas. Y hay gente que se mueren, se van para el cementerio, le llevan flores, le escriben en la tumba, he aquí un gran soñador, que nunca ejecutó su sueño porque se sentó a esperar. Dios puso en ti los mecanismos para llegar a tu destino. Pero una cosa te voy a decir, Dios no te va a dar cuerda. Porque si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos robots, nos hubiese a todos hecho serafines. ¿Verdad? Los serafines lo que hacen es obedecer órdenes y no tienen la opción de escoger nada. Hay mucha gente que le gustaría ser serafín para no pecar. Mire, el pecado es malísimo, pero a veces entretiene. A mí me entretiene a base. Mira que Dios me ha dicho, deja de estar comiendo. Y eso me entretiene. Son pecados simples, pero son pecados. Porque estoy en contra de mi cuerpo y en contra del propósito de Dios para mi vida. Ay, Dios mío, nadie dijo amén. Entienda también que tampoco somos la última potencia, hermano. Lo que acabo de decir es poderoso, pero entienda también que tampoco nosotros somos la última potencia. Nuestro potencial es limitado. Así como las oportunidades de la vida a veces nos presentan. ¿Sabe qué? Ustedes escucharon un testimonio que el obispo dijo el viernes. Que él llegó a un sitio y por primera vez en todos los años que lleva el ministerio, y eso nos ha pasado a cada uno de nosotros, escuchó la voz de Dios mientras él estaba hablando porque él no sabía ni lo que iba a predicar. Y escuchaba a Dios hablándole ahí lo que iba a predicar. Dije esto y lo otro. Eso no pasa todo el tiempo. Y son momentos que si tú no los aprovechas, ¿entiendes? Son las visitaciones de Dios. Eso yo le digo a los hermanos, hay hermanos en esta iglesia que han escuchado la voz de Dios, porque son de las cosas pequeñas que están sucediendo, muchas de ellas son esas. Hay hermanas en esta casa que no han sabido cómo contestar a Dios porque han escuchado la voz de Dios y de momento se han atemorizado. Esos son los momentos que a lo mejor no se repiten, que cuando se dan, tú tienes que agarrarlo.
¿Sabe cuántas veces Jesús pasó por Galilea y la gente no se aprovecharon de que él pasó por ahí? ¿Sabe cuánta gente Jesús pasó por Jerusalén? ¿Sabe cuántas veces Jesús llegó a su pueblo y la gente no lo recibieron? Hay lugares en la Escritura que él dice, y llegó a ese lugar y no pudo hacer ni un milagro. No porque no había poder en él, sino porque la gente no estaba hablando de él. Y a nosotros Dios nos da la oportunidad de ser partícipe de experiencias divinas donde Dios orquesta tiempo y prepara situaciones y prepara eventos en nuestras vidas donde nos da la oportunidad de desarrollar nuestro destino profético con solamente decir, aquí voy a dar lo que Dios me dijo que diera. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para tu beneficio y para el beneficio de los demás, para construir eso que está ahí. Un rompecabezas que cuando tú pones tu pieza y la unes con la pieza del hermano, por eso es que es diferente, todas las piezas son diferentes. Por eso es que uno tenemos más brío que otro, por eso uno a veces nos enchismamos más rápido que el otro, por eso a veces porque son piezas diferentes, pero a todas esas piezas Dios las quiere poner unidas para la gloria y la honra de Él. Porque quizás yo tenga más carácter que tú y te hace falta mi carácter, yo te ayudo con tu carácter y con tu carácter también. ¡Wow! Pero son cosas, amado, entienda que son cosas que Dios pone. Pero aún así no dejamos de dejar de ser el propósito por el cual Dios nos dio. Nosotros somos como una semilla. La semilla se deposita en la tierra, en la esfera donde Dios la quiere. Y esa semilla no se queda semilla, termina siendo árbol. Y de árbol pasa a ser fruto que beneficia a otras personas. Pero escuche bien, nunca deje de ser semilla. Nunca deja de ser semilla. Una semilla que todo el tiempo está dando y recibiendo. Recibe fuerza de lo alto y de lo alto sigue dando fruto. Llega la primavera, las hojas se le caen, llega el invierno, se le caen las hojas, la primavera comienza otra vez, las hojas se secan allá, acá empiezan a caerse, pero empiezan otra vez a florecer, porque el mismo ciclo del potencial que Dios puso sobre la naturaleza, todo lo que Dios puso envuelto para esa esfera, le va a dar vida, y esa vida le va a dar fruto, y ese fruto va a beneficiar a alguien. ¿A ti no te gustan las quenepas? A mí me gustan. Las quenepas. ¿A ti te gustan? A ti te gusta la pepita de pana, a mí no. Reprendo las pepitas de pana. Las pepitas de pana saben buenas, pero se procesan malas. ¿Verdad? Son como un cartucho de bala, de dinamita. Mejor me como una buena bola de mofongo. Dígame. Sí, señor. Tu mamá, lo coge ahora, lucha. Dios te dio algo, amado, para que tú alcances y seas complementado en un lugar. Para que tú seas constructor en el lugar donde Dios te puso. Y nosotros debemos proponernos metas, no solamente metas a corto, pero a largo plazo también. Escuche bien, si hay algo que le va a dar vida a tu propósito y al propósito de todos nosotros, es que tú tengas un propósito, un destino, una meta y que sepas para dónde vas. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo te va a producir alegría, eso mismo te va a producir entusiasmo. Yo le dije algo poderoso el sábado, en las clases de ayer, hablando de 6 características, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros para desarrollar hábitos. Y una de ellas yo dije, enfócate en lo que quieres y no en lo que estás eliminando. Y puse como ejemplo la dieta. Es que hay que hablar de dieta en la iglesia todo el tiempo. Le dije, enfócate en lo que quieres y no en lo que estás eliminando. Muchas veces nos enfocamos en lo que estamos tratando de eliminar en vez de tener una mirada fija en lo que queremos lograr. Por eso es que el que se propone una dieta no puede mirar a la dieta que escogió para ver lo que está dejando de comer, sino que tiene que ver con sus ojos, con visión, lo que va a llegar a ser cuando termine la dieta. ¿Verdad? Es algo poderosísimo.
Dentro de las características que yo le hablé de los grandes hábitos, yo se lo dije a la gente, ¿verdad? Cuando usted quiera cambiar algo en su vida, no lo deje pasar más de 48 horas. Porque si pasa, ¿cuánta gente vive diciendo, no, mañana voy a arrancar en la iglesia? Y el mañana pues, llegó el miércoles, jueves y nunca arrancan. Están todavía con el motor prendido. ¿Me entiende? No lo deje pasar más de 48 horas, porque si lo deja pasar más de 48 horas, no lo termina. Exacto, no lo empieza. Exacto, si no lo empieza, no lo termina. Bendito Señor. Ese es el complemento mío. ¿Ves? La pieza de ella es la que me hace a mí hombre. Aleluya. Por eso no puedo soltarla. Eso es parte del mensaje. No suelte lo que Dios te dio para alcanzar lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Y cuando uno se pone meta, está ejercitando visión futura de un destino, una meta, un propósito a llevar. Y eso mismo es lo que le da la motivación para hacerlo. Mire, escuche bien y le voy a hablar de David aquí para ir terminando con el mensaje. David llegó donde llegó porque Dios lo había llamado a él y él lo sabía aun cuando la gente no lo sabía. Y ahora voy a trabajar con el tema. David sabía lo que Dios depositó en él. Por lo tanto, David no se limitó a la crítica de los demás, ni se limitó a lo que no tenía. David no se limitó a que sus padres no lo aceptaban, a que sus hermanos no lo reconocían. Él sabía para lo que Dios lo llamó a hacer y en el momento y en el tiempo y en el lugar donde estaba, aquello lo hizo una escuela. El desierto fue la mejor escuela de David. En el desierto David aprendió a hablar con Dios, a depender de Dios, aprendió a utilizar las herramientas que tenía y sobre todo aprendió a utilizar, diga, onda. David aprendió a manejar instrumentos en el desierto. Y escuche bien esto que le voy a decir. David llegó donde todo lo que Dios tenía porque era el propósito de Dios. David una de las cosas grandes que yo me puedo imaginar de David en el desierto era a él hablando con Dios, treneándose en el desierto, sabiendo que Dios le tenía los ojos sobre él. El mundo afuera no sabía de David, pero Dios tenía los ojos sobre ese joven. Y David en su rechazo, en las batallas con los leones, con los osos, escuche bien, para que usted vea lo que es cuando uno está bien seguro para lo que Dios lo llama y cuando uno sabe lo que Dios depositó. Dígale a alguien, Dios depositó algo en mí. Dígale a alguien, Dios me dio una herramienta. Dígale a alguien, Dios me dio una herramienta. Dígaselo con fuerza, que lo oiga la gente. Dios le dio una herramienta, te dio a ti una estrategia. Y escuche bien, a David le dio una onda. Qué poderoso, porque en medio del rechazo de David no soltaba la onda. Escuche bien, David fue llamado a la mesa y no soltó la onda. David fue llamado al rey para apaciguar los espíritus del rey y llegó aquí, tocó el arca, pero tenía su onda todavía guardadita aquí porque ese era el instrumento que Dios le había dado. Y David sabía que con ese instrumento él podía llegar al destino profético que Dios le había declarado. Él estaba consciente de todas las piezas de rompecabezas que tenía que armar para poder llegar al lugar donde Dios le iba a abrir la alfombra roja para poder llegar a su destino profético. Y cuando David se para dentro de la carpa del rey, estaba tocando el arpa bien chévere así, y David lo miraba como dice, papá, te estoy entreteniendo ahora, pero yo sé para dónde yo voy, ya me ungieron como rey en mi casa, a mí nadie me tiene que decir lo que Dios me llamó a hacer, yo voy a aportar a lo que Dios me llamó a hacer, pero no voy a soltar la herramienta que tengo aquí. Te voy a tocar, te voy a dormir, te voy a poner como tú quieras, pero la onda la voy a tener guardada. Y David nunca soltó su onda. David nunca soltó su onda. Y aún así, cuando llegó a la carpa, le tocó al rey.
salió de ese lugar otra vez a pastorear, y del lugar de pastorear su papá lo llama a ser mandadito. Yo se lo digo a la gente, nunca desprecies una asignación que te den en el lugar donde tú estés, porque un mandadito te puede posicionar como rey. Y si tú usas la herramienta que Dios te dio y la tienes guardada, vas a llegar donde Dios dijo que vas a llegar. Porque David, cuando llegó donde el rey, hizo todo lo que tenía que hacer, pero con su onda guardadita aquí. Llegó donde su padre lo mandó a un mandado y se llevó su onda, se paró frente al ejército. Mire, se paró frente al ejército. Escúcheme bien, amado. David se paró frente al ejército, y parado frente al ejército tenía su ondita aquí. Y usted me va a decir a David que David no sabía lo que estaba buscando. Cuando David oyó la murmuración de la gente, dijo, ¿qué es lo que le van a dar al que le tumbe la cabeza a este tipo? David dijo, llegó mi tiempo. La onda que he guardado durante muchos años y que nadie la apreciaba y que la tenía guardada aquí, la tengo guardada para cuando yo me enfrente a mis enemigos, la gente pueda saber para qué fue que Dios me llamó. Que te voten de donde te voten, que hablen de ti lo que hablen, pero la onda no la suelte. No sueltes tu matrimonio, no sueltes a tus hijos, no sueltes la herramienta que Dios te dio. David tenía la onda, y cuando David se llegó donde el rey le dijo, espérate, que aquí el que me voy a robar el show soy yo. Déjame vestirte, déjame ponerte escudo, déjame ponerte espada, déjame poner todo esto. Y cuando David empezó a caminar, se sacudió, dijo, papá, yo no puedo trabajar con eso, pero hay algo que tengo aquí. Lo tengo aquí porque Dios lo depositó y Dios lo aprobó en el desierto. En el desierto fui aprobado por la onda, y David cogió su onda. Aleluya. Ay, papá. Mira, dígale a alguien, no suelte la herramienta que Dios te dio. No está todo terminado, Carmelo. Aquello en Ponce terminó, pero prepárate. Mira, hay algo que tienes que hacer en tu vida. Nunca suelte lo que Dios te dio. No lo suelte, porque va a haber un momento que Dios te va a abrir la alfombra roja y te va a decir, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Durante años has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y David siempre es sinónimo de Jesucristo. Sin vergüenza y todo. La Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora Jesús dice, ¿sabes qué? Yo tengo también lo que me fui llamado. Tengo mi cruz y nadie me la va a sacar. Y voy a cargar a mi cruz. Y cuando yo vea mi cruz y yo oiga a alguien en Guerrero del Reino quejándose de las enfermedades, aun cuando la enfermedad sea fuerte y él te diga, sí, yo te comprendo que estás enfermo, pero voy a seguir cargando mi cruz, porque si yo llego al Calvario, mi gozo está puesto en el Calvario, porque el Calvario no solamente te va a dar vida a ti, sino que le va a traer gloria a mi Padre, y a mi Padre, cuando le traiga gloria, le va a traer beneficio a tu vida. Así que yo no sé si alguien está entendiendo, pero la cruz siempre te va a dar un beneficio. Cuando tú aprendes a cargar con lo que Dios te ha dado y a dar de lo que Dios te ha dado, Dios va a utilizar lo que te ha dado para bendecir colectivamente y para enaltecerte a ti. Porque Jesús, en medio de todo lo que hizo, con todas las bofetadas que cogió, dijo, yo voy a seguir para adelante. No voy a considerar el pecado de Luis Cintrón, no voy a considerar las veces que falló, yo no voy a considerar las enfermedades que ha poseído, yo no voy a considerar las quiebras de él, sino que voy a mirar lo que él va a hacer detrás de la cruz del Calvario, y voy a caminar. No puedo soltar esta cruz, porque cuando llegue al Calvario, oh, bendito sea Dios. Cuando llega al Calvario, el resto es historia. Porque aún así, aunque me saquen de la cruz, le voy a probar al diablo que me sacaron de la cruz, me trajeron a la cruz, me engancharon a la cruz, pero nunca me arrancaron el propósito. Y el propósito que él depositó en mí, a los 3 días me va a levantar nuevamente. Oye, que mucho palo le gusta coger la gente. El que no entiende esto, cuando escucha a un pastor tratando de corregirlo, cree que es un legalista.
Si la gente no alcanza el propósito, no es problema del que lo está liderando. Amén. Sí, Señor. Dios me mostró eso bien claro. La gente siempre van a apuntar al libertador. Y a ese que le van a dar palo. Se los dieron a Jesús, sin saber que Jesús lo que le trajo fue libertad. El propósito fue depositado en ti y en mí, de igual manera. Pero hasta que tú no unifiques tu propósito con el mío, tú no vas a recibir el beneficio tuyo, porque tú, lo que tú tienes me hace falta a mí. Y lo que a ti te falta, yo lo tengo. Y cuando tú hablas de mí, yo hablo de ti. Y juntos hacemos el propósito. Amén. Sí, Señor. Nunca sueltes lo que Dios te ha dado. Amén. Gracias, Señor. Y a muchos de nosotros Dios nos ha dado talento, nos ha dado llamado. Y por estar enfocado erróneamente en el propósito, no hemos alcanzado nuestro propósito. Si cada uno de nosotros en esta iglesia, déjeme decirle algo, yo se lo dije en la clase de liderato el sábado. El viernes cuando el obispo llamó aquí, ¿cuáles son los líderes? Pasen al frente. Aquí debió pasar toda la iglesia. Yo se lo he dicho aquí de ese altar. Si yo he estado en iglesia y yo nunca he visto tanto potencial de liderato como lo he visto en esta iglesia. Pero el potencial, si no se alinea, nunca trabaja. No funciona. Jesucristo puso todos los elementos y todas las herramientas en una cruz. Y dijo, me va a costar de sacrificio, de negación, de traición y de todo eso, pero cuando yo logre el propósito por el cual yo fui llamado, la gente van a ver la gloria de Dios cuando me vean sentado a la diestra del Padre. Gracias, Padre. ¿Sabe que Jesús mismo retaba a la gente y le decía a ellos, ¿sabe qué? Si me levantaren, hablándole de la cruz, voy a traer a muchos a mí. Y hasta que cada uno de nosotros no nos comprometamos con el propósito de Dios y lo que Dios te dio para el lugar que te dio eso, tú no vas a ver esa gloria, porque es que vas a seguir brincando de lugar en lugar diciendo no es aquí, es allí, no es allí, no, Dios siempre te va a poner en un lugar. Si Dios te quería en otro lugar, te hubiese llevado para otro lugar. Sí, Señor. ¿O tú crees que tú eres más inteligente que Dios? ¿Tú crees que a mí Dios me dio un libro en Puerto Rico, un libro de eso de crucigrama, para escoger dónde que yo quería estar? O que yo le dije al Señor, Señor, que en el último lugar que yo vaya, que me boten de ahí. Yo no lo escogí. Eso era parte del plan de Dios. Yo estuve leyendo la historia de Colin Powell y de ahí fue que Dios me dio bien duro con eso. Porque Colin Powell, ese hombre toda su vida tenía un anhelo de dirigir gente. Toda su vida, desde chamaquito. Y cuando Dios cuando Dios lo ubica en el propósito de Dios, porque estoy hablando de gente que no importa, hermano, y Dios puede llamar gente afuera para colocarlo en posiciones y a lo mejor no están ni en la iglesia. Pero hay un detalle que Dios ve en el corazón de ellos, que Dios dice, me es útil. Si no me es útil en una iglesia, me va a ser útil en una nación. Y este hombre, cuando comenzó en la escuela, ese deseo lo tenía bien fuerte y entonces terminaba siendo líder de los equipos de fútbol. Pero eso no era lo que él quería. Él no entendía que estaba en el entrenamiento de Dios. Se mete al ejército y estando en el ejército, después de estudiar y todo, se mete en el ejército. Y estando en el ejército, el deseo de él era dirigente. Y él siempre se cuestionaba y decía, Dios mío, ¿por qué siempre que yo te pido lo mismo, tú me das asignaciones delicadas que nadie las puede lograr? Delicadas. Le daban las asignaciones más brutales en el ejército. Y eso no era lo que él quería, porque él quería dirigir gente. ¿Sabe qué? Terminó siendo uno de los hombres más importantes en esta nación. ¿Sabe por qué? Por el entrenamiento que tuvo. A veces nosotros no entendemos para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos equipó. Y vivimos huyendo, tratando de huirle al propósito de Dios. Y no entendemos que el propósito es lo único que Dios diseñó para llevarte a tu destino profético. Ese depósito que Dios puso en ti. Donde quiera que tú te metas, te van a identificar.
Yo le contaba ayer al apóstol Quintana que yo vine de Puerto Rico, de venir de una iglesia, que nosotros lo que hacíamos era administrar a la gente, pero que ya Dios estaba hablando conmigo, pues yo decía, Dios mío, pero es que yo como que no pertenezco a este núcleo. Imagínate, yo era el único catacumba que iba a predicar en Gabanao, iglesias pentecostales. Es esto. Y vivo agradecido a mi pastor. Yo salí, el pastor Quintana, el Quintana fue conmigo a la casa de mi pastor cuando fui a Puerto Rico. Y sin yo decirle nada, mi pastor empezó a hablarle de mí a todo lo que era. Yo vivo agradecido de este hombre, porque fue de las pocas personas que salió de esta iglesia con una asignación, porque él me dijo, si vas a montar la iglesia yo te voy a respaldar. Y siempre me decía, estoy agradecido de ti por la aportación tuya en esta iglesia. Todo el tiempo trabajé al ladito de él. Y este hombre salió de aquí clean. Yo puedo dar testimonio en el fin del mundo de su corazón. Así mismo le dijo a Quintana. Y a veces, cuando yo llegué aquí, 18 años, me metieron en una iglesia, porque yo no tenía carro. Me metieron en una iglesia de patas pelúas. ¿Ok? Y de falda de los tobillos. Yo estoy diciendo esto para terminar. Nunca me rehusé a soltar mi potencial en ese lugar. En 3 meses me hicieron anciano de la iglesia. Y yo me escondía debajo de las bancas. Dios mío, que no me hablen. Y ahí iban debajo de la banca y decía, así te dice el Señor. Nunca me rehusé a soltar lo que Dios puso en mí. Llegué a otra iglesia, nunca me limité a soltar lo que Dios puso en mí. Allí di, yo creo que 100% más de lo que yo era. Terminé en la calle. Nunca me he limitado a dar lo que Dios hasta ahora lo he estado haciendo. ¿Sabes por qué? Porque mi gozo está puesto donde Dios me va a llevar. Sí, Señor. Jesús hizo lo mismo. Y si cada uno de nosotros cogemos ese ejemplo de no soltar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, vamos a llegar donde Dios lo dijo. Pero para eso hay un rompecabezas que montar. Alguien carga en su boca la próxima promoción de tu vida. Amén. Sí, Señor. Alguien carga en su boca el milagro que tú estás esperando. Alguien carga en su boca la prosperidad tuya. Dice, no, todo eso viene de Dios. Sí, siéntate a esperar a Dios que baje el cielo y hable contigo. Dios siempre va a utilizar a un hombre para hacerlo. Porque siempre va a buscar un hombre alineado el propósito para llevarte a tu destino profético. Cierre sus ojos. Aleluya. Vive Jesús para siempre. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo no sé cómo tú te sientes en esta mañana, ¿verdad? Pero en realidad anoche cuando yo estaba, ayer por la tarde yo me metí en la oficina a escribir el mensaje. Pues yo seguí la formalidad que tenemos de la serie, ¿verdad? Trabajando nuestro destino. Pero cuando comencé a escribir este mensaje, de alguna manera yo empecé a cuestionarle a Dios, Señor, pero tú quieres que yo le añada, ¿verdad?, algo diferente al mensaje. Y Dios puso en mi espíritu, dile a la gente que no suelten lo que yo le he dado. Yo no sé si es tu matrimonio, yo no sé si es un llamado, yo no sé si es que estás a punto de irte de la iglesia, eso yo no lo sé. Eso lo sabe Dios. Pero hay algo que Dios te dio, una aportación que Dios te dio, que Dios la quiere usar colectivamente para bendecirte. Yo creo que ahí donde tú estés, tú hables con Dios. Si por alguna razón ahí donde tú estás, tú necesitas oración, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Eso es entre tú y Dios. Sí, esto es entre tú y Dios. No tiene que ver nada con nadie más, es entre tú y Dios. Eres tú la persona con la que Dios quiere trabajar. Tú sabes que Dios te ha hablado, hay algo que tú necesitas trabajar con eso. Estás a punto de soltarlo.
Ahí donde, no te tienes que levantar, no tienes que caminar para acá. Levanta tu mano ahí donde está. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso es entre tú y Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Esto es para los valientes. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por tu propósito, por el llamado, por todo lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias por tu elección. Eres tú quien eliges. Eres tú, como dice tu palabra en los salmos, quien pone reyes y quita reyes. Eso es una orden tuya, no es orden de los hombres. Y a veces no entendemos ni comprendemos, Señor, pero necesitamos que tú en esta mañana, Señor, nos ayudes a dar lo que tú pusiste en nosotros. Y que lo podamos dar, Señor, de la manera correcta, con la actitud correcta, sabiendo y conociendo que lo hacemos para ti, no para los hombres. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en medio nuestro, por lo que has de hacer. Y yo te pido, Padre Santo, que tú fortalezcas las manos caídas, las rodillas endebles, que tú reafirmes el propósito, el llamado, reafirmes en sueños, visiones, en deseos, que no dejen para mañana, sino que hoy, Padre Santo, se reafirmen y que comiencen a dar el fruto, que comiencen a caminar de acuerdo a tu propósito en gloria. Gracias por los ejemplos que nos das a través de la palabra, por el ejemplo mayor que es el tuyo, Jesús. Que por el gozo puesto en la cruz, Señor, tú soportaste oprobio, soportaste todo para llegar al lugar, Padre Santo, en el que estás hoy en día, sentado a la diestra del Padre, con todo poder, autoridad, con nombre que es sobre todo nombre. Gracias por tu Espíritu Santo, tu amor, tu misericordia. Pedimos que tú reafirmes en medio nuestro lo que estás haciendo día tras día. Gracias por seguir trayendo gente a esta casa a ministrar una y otra vez de lo mismo y lo mismo, Padre. A veces nos da hasta vergüenza ajena, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu voz está en nuestra casa. Reafírmanos, dirígenos. Damos gloria y honra, Padre, por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres. Bendecimos a aquellos amados que no pudieron venir en este día, Señor. Reafírmales, Señor. Háblales, bendíceles, sánales. Aquellos que necesiten sanidad, sánalos. Y glorifícate con poder y gloria. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El día 26 de abril va a haber un taller de evangelismo en la casa. No se lo debe perder porque hay una actividad que se va a llevar a cabo en la playa de evangelismo, donde van a haber un montón de iglesias trabajando y entonces ellos van a venir a dar ese taller de evangelismo. Va a ser un sábado para que puedan estar con nosotros. Y tengo que dar una noticia del 20 y el 21 de junio, que es el congreso. Hicimos todo lo posible por traer a José Luis Reyes con nosotros y ya él tenía un compromiso, no se lo habían confirmado, pero cuando nosotros lo llamamos, que nos dijo que sí, se lo confirmaron. Así que no se sabe quién va a estar el grupo de adoración, que la hermana Ana canta. Den un aplauso al Señor por la hermana Ana. Poderosísima cantando. Sus hermanos son tremendos músicos. Y van a estar tocando ese día aquí, ¿verdad? Así que si no viene alguien fuera a cantar, pues ellos son los que van a estar dirigiendo. Va a estar con nosotros el obispo Jeremías Torres. Gracias. Aleluya. Va a estar con nosotros Nino Carrasquillo, el profeta Nino Carrasquillo. Va a estar nuestro apóstol Juan Narciso Martínez, voy a estar yo también ministrando, así que va a estar la pastora Miriam.
Pastora Miriam es la esposa del obispo Jeremías Torres, tremenda, poderosa también, va a estar con nosotros, así que vamos a invitar gente desde ahora y a prepararnos para lo que va a suceder, pero usted sabe que todas estas cosas conllevan finanzas. Usted ve, aquí se han puesto luces, aquí se hizo una inversión que todavía no se ha pagado, unos boyes que se prepararon un tiempo y se han ido comprando las cosas poco a poco. Y se han hecho 2 o 3 arreglos dentro de la casa para el mejoramiento, ¿verdad? Acoplando las cosas de acuerdo al propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra casa, haciendo la diferencia. Y todas esas cosas conllevan finanzas, hermano. Lo que se hizo de los jóvenes, también eso se conlleva finanzas. Los alimentos de los jóvenes conllevan finanzas. Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos a darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A darle nuestros diezmos, darle nuestras ofrendas y ser celoso con eso, amado. Yo ahora mismo no estoy dirigiendo la empresa, pero nunca he dejado de diezmar ni ofrendar. Yo envío mis diezmos a mi apóstol, ¿verdad? Y ofrendo en la casa, continuamente, constantemente, porque he visto el beneficio de eso, no de ahora, sino de años, de estar, ¿verdad?, trabajando en esa área financiera de mi vida. Dios nunca me ha dejado caer en esa área y estoy agradecido a Dios porque no me falta nada tampoco. Así que es necesario que nosotros entendamos que el diezmo de la ofrenda, el diezmo de Dios, amén, le pertenece a Dios. Y la ofrenda es lo que lo bendice usted también, ¿verdad? Usted dele a Dios lo que Dios se merece.